Buenas tardes a todos y a todas. Adelina Hinarejos, abogada de Rubiño Abogados, y Esther Ramallo, intérprete de lengua de signos. Volvemos con los vídeos explicativos de la fase 1. En concreto, en este vídeo os voy a explicar la reapertura de establecimientos y locales comerciales minoristas y prestación de servicios asimilados. Incluso intentaré añadir algunas diferencias respecto a aquellos que están todavía en fase 0, que también se permitía la reapertura en determinadas condiciones. Bien, en fase 1 se permite la reapertura de aquellas actividades suspendidas por el artículo 10.1 del decreto del estado de alarma. Acordaros que se suspendía la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de comercios minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa, papelería y combustible, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Por lo tanto, cualquier otra actividad de las no mencionadas se había suspendido. Ahora, en fase 1, se les permite la reapertura siempre y cuando sigan las siguientes condiciones. Primero, que la superficie útil de exposición y venta sea igual o inferior a 400 metros cuadrados. Esto es igual que los de fase 0. Que no pertenezcan o estén dentro de un enclave de parque o centro comercial sin que tengan acceso directo e independiente desde el exterior. Y siempre que cumplan las siguientes normas. Primero, que se reduzca el aforo de los locales comerciales a un 30%. Si es un local que tiene distintas plantas, el aforo es por planta, un 30% en cada planta. Siempre y cuando este 30% de aforo garantice la distancia mínima interpersonal de 2 metros. Si esto no se puede garantizar con este aforo, pues tendrá que ser un cliente o el reducir ese aforo a que permita esa distancia mínima interpersonal. También acordaros que en fase 0, estos locales que podían reaperturar, hablábamos de cita previa, no de aforo. Por tanto, ahora nos movemos en fase 1 en aforo. También establece que se establezca un horario de atención prioritario a los mayores de 65 años. Aquí, a diferencia de la fase 0, no dice nada más. Por lo tanto, en cualquier horario debe darse una atención preferente a las personas mayores de 65 años. Acordaros que en fase 0, esta reapertura decía que se debería dar una atención preferente a los mayores de 65 años, en la franja horaria en la que a estos se les estaba permitido el paseo o la actividad deportiva. Ahora, en fase 1, insisto, en cualquier horario de apertura deberemos dar una atención priorizada a los mayores de 65 años. Además de cumplir con las medidas que a continuación iré explicando. Expresamente se permite también la reapertura de los concesionarios de automoción, de las estaciones de inspección técnica de vehículos, de los centros de jardinería y viveros, cualquiera que sea su superficie útil y de exposición. Por tanto, aunque supere esos 400 metros, se podrán reaperturar siempre y cuando, esto sí, se les exige que sea a través de cita previa. Aquí no hablamos de aforo, en estos casos en concreto, porque la extensión es mayor, y sí hablamos de cita previa. También se permite la reapertura de entidades concesionarias de juego público de ámbito estatal, siempre y cuando no se encuentren dentro de un centro comercial o parque comercial y no dispongan, en caso de estar dentro de estos centros comerciales, no dispongan de un acceso directo e independiente. Todos estos actividades, todos estos comercios y servicios asimilados, acordados, por ejemplo, fisioterapeutas, etcétera, etcétera, pueden establecer sistemas de recogida del local, siempre que se garantice de forma escalonada que tanto en el interior como en el acceso al local se eviten aglomeraciones. Acordaros que antes se permitía la recogida en el local, pero era mucho más restrictivo. Ahora, como la limitación es el aforo, pues podremos, si respetamos ese aforo o la medida interpersonal de 2 metros, podrá haber más personas para la recogida
los sistemas de recogida que no tienen que concretar un horario, pero en todo caso sí que deberemos respetar el distanciamiento interpersonal de 2 metros y evitar aglomeraciones. También podrán establecerse sistemas de reparto a domicilio preferentes para determinados colectivos. Pueden ser personas mayores, etcétera, etcétera. Otra de las novedades de esta fase 1 es que se permite la apertura de los mercados o mercadillos, mercados al aire libre. En este caso serán los ayuntamientos los que tomen esa decisión y lo comuniquen al órgano competente en materia de sanidad de la comunidad autónoma. Por tanto, es una comunicación. Siempre tendrán preferencia los puestos alimenticios y de productos de primera necesidad. Y se garantizará la no manipulación por parte de los consumidores de dichos productos o de los productos en general. El ayuntamiento además establecerá las normas de distanciamiento entre personas y que respeten o garanticen las condiciones de separación interpersonal. Y en todo caso deberán asegurar la distancia entre trabajadores, consumidores y viandantes. Asimismo, en todo caso deberán respetar el 25% de los puestos, o sea, reducir los puestos a un 25% de los autorizados y a 1/3 del aforo. O en caso de que quieran ampliar este 25% o aforo, deberán ampliar el espacio en el que se ubica ese mercadillo, de tal forma que proporcionalmente se garantice ese 25% de puestos y ese 1/3 del aforo. Ya en otro vídeo se ha hablado de medidas de higiene y de seguridad y prevención de riesgos laborales respecto de los trabajadores y de los usuarios y locales, de todas las actividades en general de fase 1. Pues bien, en el caso de los comercios al menor y servicios asimilados, se establecen unas medidas específicas de higiene, que son las siguientes. Se exige la limpieza y desinfección como mínimo 2 veces al día. Una de ellas siempre a la finalización de la jornada y otra limpieza preferentemente al mediodía. Ha de estarse, y eso también es general, a especial atención a aquellas zonas y superficies de uso y contacto frecuente, vuelvo a repetir, los pomos, suelos, puertas, pasamanos, etcétera, etcétera. Se deberá hacer una pausa de mantenimiento y limpieza, una o más, lógicamente, una o más pausas de mantenimiento y limpieza, y para ello se suspende la apertura del local o el lugar en el que está enclavado la actividad y deberá informarse a los usuarios mediante cartelería o megafonía. Por lo tanto, se deberá informar en tal hora se va a cerrar el establecimiento para realizar las tareas de mantenimiento y limpieza. Deberán revisarse como mínimo una vez al día la limpieza y funcionamiento de sanitarios, grifos, etcétera, etcétera, de los aseos. En el caso de venta automática, máquinas de vending, lavanderías, etcétera, etcétera, autoservicio, se deberán establecer las medidas de higiene necesarias y desinfección adecuadas al servicio que se está prestando e informar mediante cartelería, etcétera, etcétera, del correcto cumplimiento de las medidas de higiene y limpieza por parte de los usuarios. En el caso de uso de baño al público, como pasaba en fase 0, se deberá evitar en la medida de lo posible, salvo que sea necesario su uso y entonces, a la finalización del uso, deberemos limpiar y desinfectar los sanitarios, los grifos, el pomo, la puerta, etcétera, etcétera. Se deberá garantizar la distancia interpersonal de 1 metro si existen elementos de barrera o protección, mamparas, o de 2 metros en el caso de que no existan entre el trabajador o quien está prestando el servicio y el cliente. Entre distintos clientes también deberá respetarse la separación de 2 metros. Acordaros que ahora estamos en aforo y en el caso de que el aforo nos permita más de una persona, en todo caso deberá garantizarse esta distancia de seguridad de 2 metros interpersonal. En los mercadillos también se debe garantizar como mínimo estos 2 metros sin perjuicio de las mejoras que puedan establecer los ayuntamientos entre los puestos y los viandantes. También, en el caso de que estemos hablando de actividades como las peluquerías, fisioterapeutas, etcétera, etcétera, en los que la distancia interpersonal
entre el trabajador o el prestador del servicio y el cliente no es la mínima de 2 metros, se deberá dar los equipos de protección individual necesarios tanto para el trabajador como para el usuario. Y en todo caso, insistimos, tiene que haber una distancia entre clientes de 2 metros. Como medidas de higiene para el cliente, se le exige que permanezca en el establecimiento el mínimo necesario para la realización de la compra o del servicio. Se le deberán señalizar las distancias de seguridad interpersonal, de forma que a través de marcas en el suelo, balizas, cartelería, esto es igual que en fase 0. También la atención debe ser individualizada un trabajador por un usuario. Si existen productos de autoservicio, no deberá realizarse por los usuarios, sino que deberá designarse un trabajador que será quien dé al usuario el producto que quiera. Se prohíbe también los productos de prueba, como los cosméticos, perfumería, etcétera, que impliquen manipulación o similares. En el sector textil, como pasaba en fase 0, así como también en los arreglos de ropa, el uso de los probadores debe ser un probador por una persona y a la finalización del uso se debe higienizar, limpiar y desinfectar. En el caso de uso de prueba de prendas, estas deberán ser higienizadas, garantizarse su limpieza, si el cliente no se las queda y se las ha probado, así como también en el caso de que el cliente se las lleve y después las devuelva. También se establecen medidas o sistemas respecto del aforo. Acordaros, en fase 1 hablábamos de cita previa, perdón, en fase 0 hablábamos de cita previa, en fase 1 estamos hablando de aforo, de un 30% del aforo. Por lo tanto, se añaden estas medidas respecto del control del aforo. En todos los establecimientos se deberá informar, mediante cartelería, etcétera, el aforo máximo, además de asegurarlo. Es decir, habrá de controlarse que ese aforo máximo se cumpla. Y también se deberá informar de la obligatoriedad de la distancia de 2 metros. Deben, por tanto, implementarse sistemas de recuento y control de aforo en los que se incluya tanto los usuarios como a las personas trabajadoras. También se puede redistribuir y organizar los espacios para la organización y circulación de personas que garantice siempre los 2 metros de distancia interpersonal. Si existen 2 puertas, deberá preferentemente destinarse una puerta para la salida y otra puerta para la entrada, evitando así aglomeraciones. En el caso de aparcamientos tanto para clientes como para usuarios, los centros deberán evitar que se utilice el contacto en las máquinas y, por tanto, si no se garantiza el control del aparcamiento de forma automática sin contacto, deberá destinarse una persona de seguridad que controle tanto el aforo de los usuarios como los trabajadores, la circulación de los mismos, etcétera, etcétera. Asimismo, en el caso de que sea un parking en el que debamos utilizar puertas para acceso al establecimiento donde vamos a realizar la compra, etcétera, etcétera, deberá, salvo que por razones de seguridad no se pueda realizar, aperturarse y mantenerse abiertas las puertas de acceso a la tienda. Bien, estas son las medidas que en concreto se establecen para la reapertura de establecimientos y locales comerciales minoristas y la prestación de servicios asimilados. Estos son respecto de la fase 1, por lo tanto, acordaros que los que estáis en fase 0 debéis mantener aquellas que explicamos expresamente en un vídeo explicativo de fase 0, reapertura de establecimientos y locales comerciales minoristas y prestación de servicios asimilados, y aquellos que hayáis pasado a fase 1, debéis tener en cuenta que ahora se os aplica esta que os he explicado en este vídeo. Otra cosa importante que diferencia la fase 1 de la fase 0 respecto de la reapertura de establecimientos de comercio al minorista y de uso de prestación de servicios asimilados, es que ya no nos exige que nosotros vayamos a comprar o vayamos a realizar ese servicio en el municipio en el que vivamos. Deberemos tener en cuenta la unidad territorial de esa fase 1
y por lo tanto, si nuestra unidad territorial es la provincia, nos podremos mover dentro de la provincia, nunca fuera de la provincia, nunca fuera de la provincia. Y si nuestra unidad territorial es más pequeñita, tal y como os he explicado en los territorios en los que se aplica esta fase 1, pues no nos podremos mover de esta unidad territorial y por lo tanto podremos comprar saliendo del municipio, pero siempre respetando esta unidad territorial. Como siempre os decimos, para cualquier duda, poneros en contacto con nosotros y estaremos encantadísimos de aclararos las dudas y de ayudaros en lo que podamos. Seguimos con los vídeos explicativos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y ánimo y salud. Chao, chao.